hermanos, que el Señor los bendiga. Los invito por favor a ponerse en pie. Damos gracias al Señor por estar una vez más juntos en su preciosa casa. Vamos a compartir el Salmo 98. Este salmo dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Vamos a cantarle hoy al Señor y comenzamos dándole un aplauso a Él, que es el único digno de alabar, el único digno de adorar. Te alabamos, Señor. Exaltaba al que
Hermanos, el Señor los bendiga. Los invito a que me acompañen a orar y a buscar el rostro de nuestro Señor en oración. Dios eterno, Dios amado, cuánta gratitud tenemos, Señor, en nuestro corazón por poder ver cada día, Señor, en nuestra vida, tu mano de amor, tu cuidado, tu protección, tu dirección. Esa hermosa promesa que nos hiciste, Señor, de ese río de agua viva que corre en el interior de los que creen en ti, Padre. Tu Espíritu Santo morando en nosotros, guiando nuestros pasos, guiando nuestra vida, guiándonos hacia ti, Señor, y mostrándonos la verdad, revelándonos la verdad. Gracias, Señor, gracias por tan hermosa obra, por tan hermosa promesa que en ti se ha cumplido. Y gracias, Señor, porque nos concedes también en esta tarde reunirnos para adorarte, para exaltarte, para cantarte y también para escucharte, Señor, que es lo que vamos a hacer en este momento. Escucharte a través de la exposición de tu palabra, de la predicación de tu palabra, entendiendo que cuando tu palabra es predicada, cuando tu palabra es expuesta, Señor, nos estás queriendo hablar, Padre, y debemos tener la disposición correcta de escuchar para obedecer. Por eso nos acercamos primero a ti en oración, Señor, porque sabemos que necesitamos de ti para todo. ¿Cuánto más? Para escucharte, obedecerte y caminar en la verdad y en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Gracias te damos, Señor, porque todo esto es posible porque tu Hijo fue a la cruz, murió y resucitó y ascendió a los cielos y allí es nuestro sumo sacerdote que día y noche intercede por nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que busquen, por favor, en sus Biblias el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Allí particularmente comienza narrándonos uno de los milagros de Jesús. Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda. Jesús sana a un hombre que había estado 38 años postrado, paralizado. Jesús se acerca y en un instante ese hombre es sanado, es restaurado completamente. Ese milagro le trajo serios problemas a Jesús por el hecho que sanó a un hombre por completo en un día de reposo, según las leyes del judaísmo. Y este problema que le suscitó haber sanado a este hombre paralizado por 38 años, llevó a una discusión, una de las tantas discusiones que encontramos entre Jesús y las autoridades religiosas de su tiempo. Y allí en el capítulo 5, a partir del versículo 37 y hasta el 40, el Señor va al corazón del problema. ¿Cuál era el verdadero asunto, no? Esto no era algo de si era válido, si era lícito, si no era lícito. Acá había un problema mucho más profundo y era el corazón de estos hombres. Y Él les dice, versículo 37 al 40, Juan capítulo 5, dice, Jesús hablando, ¿no? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y allí en el 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es maravilloso la respuesta del Señor, ¿no? Porque a estos hombres que se consideraban eruditos y conocedores de la palabra y que en un sentido lo eran, Jesús les manda a escudriñar las Escrituras. Vayan e investiguen. Vayan y busquen, eso significa escudriñar, investigar, buscar. En las Escrituras, ¿qué? Lo que dicen de mí. Dice, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Y el problema no era tanto que ellos no pudieran reconocer que las Escrituras daban testimonio de Jesús, sino que no les gustaba el testimonio que las Escrituras daban de Jesús. No estaban de acuerdo con el tipo de Mesías enviado que Dios había provisto.
ni el tipo de libertad que él venía a ofrecerles. A ellos les alcanzaba con un Mesías político, militar, que venga y saque a las patadas a los romanos y diga, acá llegamos nosotros otra vez y nosotros reinamos. Con eso estaban de acuerdo. Pero alguien que venía a ofrecerles un cambio de corazón y no un cambio de circunstancias, eso ya no les gustaba. Un poco lo que nos pasa cuando predicamos el Evangelio. La gente quiere un cambio de circunstancias, no un cambio de corazón. Jesús vino a cambiar nuestro corazón. Él vino a libertarnos de lo que verdaderamente somos esclavos, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la Biblia no esconde que todos pecamos, que todos somos esclavos del pecado hasta que somos libertados por el Hijo. Y me encanta que Jesús les dice a ellos y a nosotros, ¿no?, que cuando vamos a las Escrituras tenemos que ir en busca de Él, que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y no estamos hablando del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice esta palabra, el Nuevo Testamento estaba en desarrollo, estaba siendo vivido. El nuevo pacto en su sangre estaba todavía por ser derramado, faltaba todavía un tiempo. Y Jesús le dice, y a nosotros también, que cuando vamos a las Escrituras y al Antiguo Testamento en este caso, tenemos que aprender a buscar y a ver a Jesús allí. Que todo lo que está allí está Cristo. Que Dios se ha revelado en las Escrituras y que nosotros podemos ver a Cristo en todo, en el sacerdocio, en los sacrificios, en las fiestas, que todo apunta a Cristo y todo habla de Cristo y todo nos revela parte de la obra de Cristo. Es como si en un sentido, yo lo puedo comparar con algo muy sencillo, ¿no? Y este juego de unir los puntos, que todos alguna vez habremos jugado. Vos tenés que ir con un lápiz o una lapicera o lo que sea, un marcador, uniendo del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al 4 y así sucesivamente. Y al principio no sabés qué se está formando, no te das cuenta, pero a medida que avanzás y unís más puntos vas viendo una imagen, una figura que se nos va presentando cada vez más clara a los ojos hasta que unís el último punto y decís, acá está la imagen de un barco. Y algo así nos está llamando a hacer en un sentido con las Escrituras. Que vayamos al Antiguo Testamento y que unamos esos puntos que Dios fue dejando en las Escrituras y que hablan de Cristo, que nos muestran a Cristo, que nos revelan a Jesús y su obra en favor de los hombres. Todo habla de Jesús y todo encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo. Si me acompañan, por favor, al capítulo 7 ahora del Evangelio de Juan, ahí muy cerquita, vamos a volver a leer el comienzo de este capítulo 7, lo leímos la semana pasada, recuerdan que estuvimos viendo a Jesús en la fiesta de los tabernáculos, esa hermosa invitación que hizo en el último y gran día de la fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y allí en este capítulo 7 del Evangelio de Juan, dice el versículo 1, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, ¿recuerdan? Querían quitarle la vida. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, nos dice Juan en el versículo 2, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, en pura incredulidad hablando, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él, nos da este detalle allí Juan, ¿no? Y en el versículo 6 Jesús dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús sabía que su hora de dar su vida en sacrificio por los pecados todavía no había llegado. Pero él sabía que estaba próxima y sabía cuándo iba a ser y sabía cuál era el momento en el cual él tenía que derramar su vida como ese sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre para la redención del pecado, de los pecadores. Y mencionábamos que para la Pascua siguiente, que es la fecha en la cual Jesús va a morir en Jerusalén, faltaban unos 6 meses. De esta fiesta de los tabernáculos del capítulo 7 a la muerte de Jesús faltaban unos 6 meses. Y veíamos cómo en ese último día de la fiesta, cuando Jesús hace este llamado del que tiene sed, venga a mí y beba, Jesús toma todo lo que se estaba celebrando en esa fiesta, todos los símbolos de esas fiestas,
de hecho los rituales que se habían introducido con el tiempo y que formaron parte de esa festividad, de esa celebración. Y dice, todo eso soy yo. Todo eso se cumple perfectamente en mí. Yo soy la roca de la que bebieron, yo soy la luz que alumbra y los guía en el desierto. Yo soy el maná, yo soy el que vino y puso tabernáculo entre ustedes, como dice Juan en el comienzo de este evangelio. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso su tabernáculo entre nosotros. Y de alguna manera los ayuda a unir un poco los puntos a los que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Todo esto habla de mí. Todo esto se cumple en mí. Y hoy me gustaría ver otra de esas fiestas que conforme lo leíamos, no lo busquen, en el capítulo 16, versículo 16 de Deuteronomio, había al menos 3 fiestas que la ley llamaba a todo varón judío a subir a celebrarla delante del Señor en el lugar que él había escogido. Una era la Pascua, la otra era la fiesta de las semanas o del Pentecostés, y la que vimos la semana pasada, que era la fiesta de los tabernáculos. Yo me gustaría ver la primera de esas fiestas, que es la de la Pascua, o los panes sin levadura. Y que a la luz del Nuevo Testamento, que nosotros sí poseemos, vayamos uniendo los puntos y vayamos viendo a Cristo en esa fiesta. El cumplimiento perfecto del cual esa fiesta era un símbolo y que Cristo vino y cumplió perfectamente. Fue durante la fiesta de la Pascua que Jesús entregó su vida. Porque como lo mencionábamos también la semana pasada, miren, vayan buscando por favor Mateo capítulo 26. Como mencionábamos la semana pasada, a Jesús nadie le quitó la vida. Él la dio por sí mismo. Fue su ofrenda a Dios. Porque Él tenía poder para ponerla y para volverla a tomar. Nadie se la iba a quitar. Y Él sabía cuál era el tiempo indicado por Dios para hacerlo. Y en ese tiempo iba a dar su vida. Y me llama la atención, ¿no? Porque veíamos que en la fiesta de los tabernáculos querían matarlo y Jesús dijo, por ahora me quedo en Galilea, porque mi hora no ha llegado. Y aquí en el capítulo 26 de Mateo, si ya están allí, versículo 1 al 5, dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. No, la agenda de la redención del hombre no está en la mano del hombre, está en las manos de Dios. De ese Dios que vino a entregar su vida en el momento, en la hora y en el día indicado y de la manera que Él había establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, me gustaría comenzar mirando un poco el origen de la Pascua, de la fiesta que fue el evento histórico, por decir de una manera, que dio lugar a esta celebración. La primera vez que se celebró la Pascua, de la cual el resto de las Pascuas sería una conmemoración de ese evento principal. Y yo los voy a invitar al libro de Éxodo, al capítulo 12, para ver esto. Mientras buscan Éxodo 12, y para ponernos rápido en contexto, en este momento del libro de Éxodo lo que ha pasado es que Dios ya ha ejecutado 9 de las 10 plagas sobre Egipto, sobre Faraón, que endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo como Dios lo mandaba a decir por Moisés. Y bueno, ya que están buscando, los invito a un capítulo antes, al 11, Éxodo 11, versículo 6. Porque Dios ya había ejecutado 9 plagas y faltaba la última, por la cual iba a ser liberado el pueblo. Y aquí en Éxodo 11, versículos 6 y 7, justamente anuncia esta 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios iba a ejecutar la muerte de los primogénitos
pero iba a mostrar que Dios hacía diferencia entre los primogénitos de Egipto y los del pueblo de Israel. Y en el capítulo 12 vamos a encontrar las directivas de parte de Dios, entregadas a Moisés y Aarón para el pueblo, de qué manera en esa plaga ellos no iban a tener que sufrir las consecuencias, ellos no iban a tener que sufrir el juicio de Dios, cómo iban a mantenerse a salvo del justo juicio de Dios. Y esta es la fiesta que da origen a la Pascua. Ahora, fíjense, versículo 1 y 2 de Éxodo 12 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Esta es la única fiesta del calendario religioso de Israel que se celebró siendo ellos esclavos en Egipto. El resto de las fiestas las celebran ya como pueblo de Dios, como pueblo libre. Para ellos este iba a ser el principio de los meses del año. Aquí iba a comenzar su historia como pueblo de Dios. Aquí iba a comenzar la historia de esos que habían sido esclavos por más de 400 años y ahora iban a ser pueblo de Dios. Y ellos lo iban a celebrar así. Este iba a ser el mes que daba inicio al año para ellos. Versículo 3 y 4 dice: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Piensen que Moisés, Aarón ya sabe, el pueblo ya sabe que Dios va a ejecutar el último juicio. Ya había ejecutado 9 de los cuales ellos habían visto y habían visto también cómo Dios había hecho diferencia. Recuerden que el granizo caía en algunos lugares y en otros no, las tinieblas estaban en unos hogares y en otros no, pero aquí iba a ser distinto. Dios los iba a librar, pero no los iba a librar como lo había hecho antes, los iba a librar por medio de algo que ellos también iban a hacer. Y quizás uno dice: uy, se viene la 10ª plaga, van a morir los primogénitos de todos. ¿Cómo nos va a librar Dios? ¿Nos va a sacar, nos va a hacer que nos vayamos todos a alguna región lejana, de alguna provincia, y sobre esa no pasará la plaga? No, los iba a salvar de una manera bastante peculiar. Y les empieza a hablar de esto, ¿no? A los 10 días de este mes vas a separar un cordero. Este mes es el mes del calendario de ellos, Abib, después se lo llamó Nisan más adelante. Y a los 10 días de ese mes, cada familia tomaba un cordero y lo separaba. Fíjense que al comienzo esta celebración iba a ser algo familiar. Después fue tomando una connotación quizás más religiosa y más nacional, pero al principio fue algo familiar. Cada familia, cada hogar, el día 10 tenía que ir y tomar un cordero y separarlo, apartarlo. Entonces lo que Dios está por instituir es algo de lo cual todos pueden y deben participar, pero que al mismo tiempo debe decidir hacerlo o no, o puede decidir hacerlo o no. El versículo 5 nos aclara un poco, nos declara que este animal debía cumplir con ciertas condiciones. No podía ser cualquier tipo de animal, no podía ser un cordero cualquiera. Fíjense qué dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sí, lo primero que dice es que no tiene que tener defecto alguno. Tiene que ser macho de 1 año, esto hace referencia a que tenía que estar en la plenitud de su vida joven. Y debía ser tomado de las ovejas o de las cabras, tenía que ser uno más del rebaño, pero sin defecto. Y acá es inevitable no unir los puntos, ¿no? De hecho, es la intención de la prédica de hoy, unir los puntos juntos y ver a Cristo. Porque Cristo es el Cordero de Dios. Me van a disculpar que voy a avanzar con pasajes, no se los voy a hacer leer porque si no vamos a demorar mucho. Pero son pasajes que la mayoría de los creyentes que tienen ya un tiempo leyendo la Biblia los conoce. Jesús es llamado por Juan, en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para hacer eso, para quitar el pecado del mundo, Él tenía que ser en todo semejante a aquellos a los cuales Él venía a salvar.
Esto nos dice Hebreos, no lo busquen, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él era uno más del rebaño, debía ser uno más del rebaño. Macho de un año. Lucas nos dice en el capítulo 3, versículo 23, que Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años de edad, la plenitud de la juventud, de la vida joven adulta. Y claro, como comienza diciendo ese versículo 5, él debía ser sin defecto. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora fíjense el versículo 6. Dice, y lo guardaréis a este cordero, ¿no? Hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero tenía que ser tomado a los 10 días del mes, guardado por 4 días. Durante esos 4 días, hasta llegar al día 14, y el día 14 debían inmolarlo, debían sacrificarlo, durante las 2 tardes. Esto, según la manera de contar el tiempo de los israelitas, sería cerca de las 3 de la tarde, antes de las 6 de la tarde. Y durante esos 4 días lo que pasaba era que el cordero era sometido a un examen para ver que justamente cumpla con los requisitos de Dios, que sea sin defecto, macho de un año. Si encontraban algún defecto, ese cordero no podía ser el sacrificio de Pascua, tenía que ser desechado. ¿Por qué? Porque ese sacrificio tenía que ser aceptado por Dios y tenía que cumplir con los requisitos de Dios. Después, con el tiempo, esta fiesta, como dije, se fue volviendo algo más nacional. De hecho, era la primera fiesta del calendario religioso de ellos, del pueblo de Israel. Y ya en los tiempos de Jesús, a los 10 días del mes de Abib, se había llevado ya a la práctica, o había pasado a formar parte de esta celebración, el ritual de que el sumo sacerdote escogía un cordero, el 10 de Abib, y lo llevaba al templo y lo dejaba allí en los atrios del templo para que todos lo examinen, para que los sacerdotes lo examinen, para que vean que no tenga defecto. Y así por 4 días todos iban y examinaban el cordero, que no tenga el más mínimo defecto, que sea perfecto. Una vez que lo examinaban por 4 días, el sumo sacerdote lo que hacía delante del pueblo era pronunciar las palabras, según la tradición judía antigua, no hallo defecto alguno en él. Y una vez esto, lo sacrificaban. Entre las 2 tardes. Y es maravilloso, ¿no?, cuando vemos los evangelios y vemos que nos cuentan que Jesús hizo su entrada triunfal montando allí sobre un pollino 4 días antes de la Pascua, el 10 de Abib. Cuando el pueblo escogía el cordero sin mancha, sin defecto, cuando el sumo sacerdote llevaba el suyo y lo ponía en el templo para hacer ese ritual que ya había pasado a formar parte de la celebración de la Pascua, Dios trae su cordero, lo introduce a Jerusalén, lo lleva hasta el templo y lo presenta delante de todos. Aquí está el cordero. Y lo pongo para que lo examinen y se fijen a ver si tiene defecto. Y por 4 días nosotros vemos en los relatos de los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan también, cómo Jesús, miren, les pido que me acompañen dejando una marquita ahí en Éxodo porque vamos a volver ahí, a Mateo 21. Nosotros allí vemos en los relatos de los evangelios cómo Jesús es sometido a examen por todos. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, Pilato, Herodes, el sumo sacerdote, Anás, Caifás. Todos van a examinar el cordero para encontrarle defecto, para encontrarle una falla, para encontrar de qué acusarlo y matarlo.
Miren, si están ahí, capítulo 21, versículo 23, solo miramos muy breve, es para tener un panorama, ¿no? Cómo iban a examinar al Cordero. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, se acercan a él mientras enseñaba y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? ¿Se acuerdan que Jesús les dice, bueno, yo también les hago una pregunta. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Y no sabían qué decir. Sí sabían qué decir, pero lo que dijeran los iba a poner en una situación complicada. Entonces dice, no sabemos. Bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago lo que hago. Luego en el capítulo 22, versículo 15, vemos otro examen del Cordero. Fíjense que aquí nos nombra, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Cómo le encontramos a este Cordero un defecto? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? No vamos a ver todo el relato, ¿no? Pero sabemos lo que Jesús hace. Bueno, a ver, muéstrenme la moneda. ¿De quién es la imagen? Del César. Denle a César lo que es de César. Pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿De quién tiene el hombre la imagen? A imagen y semejanza de quién están hechos. De Dios. Date a Dios. Luego vienen los saduceos, ¿sí? Que era la casta sacerdotal de Israel, los que no creían que había resurrección. Y le plantean este dilema, alguno recordará, a partir del versículo 28, sí, está bien, 22-28, este dilema de una esposa se casó y murió el marido y no tuvo hijos, y según la ley del levirato, entonces el hermano, el cuñado, se casó para levantarle descendencia al difunto y también murió sin hijos, y así con los 7 hermanos que eran. Todos murieron y ninguno pudo levantarle descendencia, pero todos se casaron con ella. Y le hacen la pregunta en el versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo en el versículo 29, Jesús les dijo, erráis ignorando 2 cosas, las Escrituras y el poder de Dios. Los fariseos, que en ese momento estaban como bastante compinche con los saduceos, en realidad teológicamente eran enemigos, estaban separados. Ellos creían una cosa y los otros creían otra y eran irreconciliables. Y justo el tema central de su discordia era el tema de la resurrección. Unos creían que había resurrección de muertos, otros no. Y fíjense que son los fariseos los que a partir del versículo 36 van a examinar de vuelta al Cordero, ¿no? Viendo que les había respondido bien a los saduceos esta pregunta de la resurrección, dicen, bueno, vamos nosotros, a ver, nosotros sí le vamos a encontrar defecto a este Cordero. Versículo 36 en adelante dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Vamos a lo que a nosotros nos gusta, que es el tema de la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y fíjense el versículo 46 que dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Che, no tiene defecto el Cordero. Este hombre no tiene defecto. Pero el Cordero era examinado hasta el último día de la Pascua, hasta el último día, hasta el día 14 del mes de Aviv, cuando después de ser hallado sin defecto era sacrificado. Y Cristo le ocurrió lo mismo, ¿no? Porque después de ser traicionado por Judas, la noche que fue entregado, él es arrestado, él es llevado desde el huerto de Getsemaní atado hasta el patio de Anás, allí es examinado por Anás, después lo examina Caifás y todo el Sanedrín, lo escupen, lo insultan, lo golpean, lo empiezan a acusar, como no tenían de qué acusarlo, dicen, bueno, traigan a los falsos testigos. Sí, él dijo esto, que iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba... ¿Y qué hacen? Lo acusan de blasfemia. Y dicen, es reo de muerte. Como no podían darle muerte, se lo llevan aquí, a Pilato, otro más que lo va a examinar al Cordero. Pilato, el procurador romano, que estaba justamente en Jerusalén en ese momento por la fiesta de la Pascua, que era todo un hervidero político en ese momento, ¿no? Nacionalista. Se lo lleva a Pilato y Pilato empieza a examinar al Cordero y dice, yo no veo nada malo en este hombre.
ya los conozco, yo sé con qué bueyes estoy arando, ¿no? Con respecto al Sanedrín y todo esto. Sabía que era por celos que lo querían matar. Y cuando se entera que Jesús era Galileo, dice, es Galileo, es de la jurisdicción de Herodes. Se lo manda a Herodes, que también estaba en Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Y Herodes, lo único que quería ver era señales, se burla de Jesús y se lo vuelve a mandar a Pilato. Y cuando Pilato lo tiene nuevamente delante de él al Cordero, no lo busquen, les voy a leer el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 18. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿No? Jesús habla de esto de la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad y Pilato dice, ¿qué es la verdad? La tiene delante suyo. Está bien, estaba escupido, golpeado, pero esa era la verdad, encarnada. Y cuando hubo dicho esto, dice el versículo 38 de Juan 18, salió otra vez a los judíos que estaban afuera y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Claro, ya que el sumo sacerdote lo estaba acusando de blasfemia al Cordero, injustamente, por medio de falso testimonio, Dios no deja sin testimonio su Cordero. Y hace que este hombre, una autoridad, que como toda autoridad está puesta por Dios, salga y delante de todo el pueblo diga, yo no hallo delito alguno en este hombre. No hallo falta, no hallo defecto alguno en el Cordero. ¿Está listo para qué? Para ser sacrificado. Entonces Pilato, ya ahora les voy a leer el capítulo 19 de Juan, versículo 4 al 6. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Él lo lleva a que sea castigado, a que sea azotado, lo coronan de espinas, lo desnudan, lo visten luego con ese manto y lo saca así nuevamente Pilato y dice, lo muestra a todo el pueblo y dice, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Otra vez le dice lo mismo, no encuentro falta en este Cordero. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale. Ya está. Si este es el Cordero y no tiene mancha, ahora que hay que hacerlo, hay que sacrificarlo. Crucifícale. Crucifícale, gritaban. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, y por si no les quedó claro, porque yo no hallo delito en él. Y pensaba, cuando ven al Cordero de Dios salir con espinas en la cabeza, ¿no habrán unido los puntos? Pienso que sí, porque el problema no era tanto que tuvieran problema en unir los puntos, el tema era que no les gustaba el Mesías que Dios les estaba ofreciendo. Y si unían los puntos, habrán dicho, ¿cuándo vimos un cordero para el holocausto, para el sacrificio, con espinas en la cabeza? Y alguno diría, en Génesis, ahí en Génesis 22, cuando Abraham va a ir a sacrificar a su hijo Isaac, e Isaac sube el monte cargando madera para el sacrificio. Miren la imagen, ¿no? Miren los puntos que Dios fue dejando en el Antiguo Testamento para que los unamos y veamos a Cristo. Subiendo al monte, que muchos dicen que era el mismo monte que luego es el Gólgota o el de la Calavera, donde Jesús es crucificado. Cargando madera para el sacrificio. Sale con dos, uno a cada lado de sus sirvientes, como Jesús los sacrifican con un malhechor a cada lado. Y cuando van subiendo allí la montaña, o el cerro, o el monte, el hijo le dice al padre, y está la madera, está el fuego, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dice, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y cuando está dispuesto a matar a su hijo, a su unigénito, a su amado, un ángel lo detiene y dice, detente, no lo mates, porque no le has negado a Dios tu hijo único, tu amado. Y en ese momento dice que Abraham alza la vista y detrás suyo, trabado en las espinas de un zarzal, por la cabeza, por los cuernos, un cordero para el holocausto. Es maravillosa la Biblia. Es maravillosa la Biblia. Cuando empezamos a unir los puntos y empezamos a ver a Cristo en todos lados, no podemos hacer más que darle gloria al Dios eterno que se reveló de esta manera. Y a Cristo lo vemos en todos lados. Es que no sé qué leer de la Biblia. Lee todo, si todo habla de Cristo. Volviendo a Éxodo 12, por favor. El Cordero
era tomado el día 10, era apartado, era guardado hasta el día 14 y el día 14 era sacrificado. Pero no solo debía ser sacrificado, había algo que debía hacerse con su sangre y con su carne. Versículos 7 al 11 de Éxodo 12 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Está hablando de la carne del cordero, ¿no? Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces el cordero no solo debía morir, sino que debía tomarse su sangre y debía ser aplicada en los dinteles de la puerta de cada hogar. En los hogares donde se iba a comer la carne del cordero, que no debía estar cruda ni hervida, sino asada al fuego. Si esto nos habla de los padecimientos de Cristo. De ese cordero no podía quedar nada, tenían que comerlo entero. ¿Sí? Y de Cristo también tenemos que apropiarnos de todo, por completo. Yo no puedo decir, Él es mi Salvador, pero no es mi Señor, ¿no? Como a veces, no se dice, pero muchas veces se vive. No, sí, Jesús es mi Salvador. Bueno, pero ¿y tu Señor? Debemos apropiarnos de la obra completa de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su promesa de regreso en gloria. Al cordero lo debemos comer por completo. Y se comía, dice allí, con panes sin levadura, que en principio representaba la prontitud con la cual el pueblo iba a abandonar la esclavitud, iban a salir tan rápido que no iban a tener tiempo de leudar el pan. Con el tiempo eso fue desarrollándose más hacia la idea de algo moral, ¿no? El pan sin levadura, como tomaban la levadura como una imagen del pecado, de cómo penetra y leuda toda la masa. Entonces luego tomó un poco una idea un poco más de un pan sin levadura, un pan sin maldad, sin pecado. Pero en este contexto de la Pascua, en su origen, tenía que ver con esta prontitud con la cual iban a salir. Y con hierbas amargas. ¿Sí? El pueblo no tenía que olvidarse nunca de ¿qué? De la amargura de la esclavitud. De la amargura en la que vivías cuando eras un esclavo en Egipto. Pero yo nunca estuve en Egipto, ¿no? Pero todos somos esclavos del pecado. Sí, todos fuimos esclavos del pecado, si ya fuimos libertados. Y si todavía no fuiste libertado, seguís siendo un esclavo del pecado. Y lo que caracteriza la vida de la esclavitud es la amargura. Y Dios dice, lo vas a comer con hierbas amargas para que no te olvides de esa amargura. Porque después se nos olvida. Después nos ponemos a recordar y decimos, no, yo estaba bien, Yo estaba bien, que bien arruinado estabas. En tu pecado, en tu maldad, en tu mentira, en tus vicios, en tus adicciones, en tu pecado. Amargo. Pero después lo mirás a la luz de la libertad en Cristo y decís, pero yo no estaba tan mal. No, no te acordás. Dejaste de comer el cordero con las hierbas amargas. Volvé a comer las hierbas amargas y te vas a acordar de la amargura de la cual Dios te rescató. Y tenían que hacerlo, dice, totalmente vestidos, preparados para salir. Imagínense, comer con el bastón en la mano, el vestido ya ceñido, los pies calzados y todos ahí listos para... comemos y salimos, porque así dijo Dios que iba a hacer. Porque mientras ellos estaban en las casas comiendo, el ángel de Jehová iba a pasar matando a cada primogénito en la casa en la que no estuviese esa marca. Y debían hacerlo entonces preparados para emprender un viaje. ¿Un viaje hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿No? Un hermoso cuadro también de lo que pasa con el cristiano. Cuando por la fe participamos del Cordero de la Pascua, de nuestra Pascua que es Cristo, emprendemos esta peregrinación. ¿Hacia dónde? Hacia esa patria celestial.
Ahora en el versículo 12, en adelante, Dios les da la razón de estos mandatos y cómo esto los iba a mantener a salvo de esta plaga, de este juicio. Fíjese versículo 12 y 13 de Éxodo 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, ahí está la explicación que iba a pasar, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Recuerden que cada plaga había sido un juicio contra una de las deidades o ídolos de Egipto. Y aquí la 10ª plaga es la consumación total de ese juicio. Dice el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasaré, justamente esto es Pascua. La palabra hebrea pesaj, pasar por alto, pasar por encima. ¿Qué cosa? Las casas donde estaban pintadas con la sangre del cordero. Pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fíjense que no era una diferencia entre los primogénitos de Egipto y de Israel el tema. La diferencia estaba en quién tenía la sangre del cordero y quién no la tenía. ¿Quiénes estaban en esa casa con su sangre pintada en los dinteles comiendo el cordero asado y quiénes no? Bueno, un poco lo que pasa hoy. Todos somos pecadores, pero aquellos que por la fe nos apropiamos del sacrificio perfecto hecho por Jesús en la cruz, una vez y para siempre para la redención de los pecados, Dios pasa por alto nuestras iniquidades. ¿Qué hace de cuenta que no están? No. Las hizo pagar en Cristo. Él pagó por nosotros. Y pensaba cómo Jesús mismo, no lo busquen, repito, si no, no vamos, son muchos pasajes. En Juan 6, 54 y 55, después de haber alimentado muy cerca de una Pascua anterior, a más de 5.000 personas con unos panes y unos peces, y ellos lo buscan, ¿no? Y Jesús le dice, pero ¿me buscás porque comiste y os saciaste? No me están buscando porque saben quién soy. Y él dice allí, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estas son imágenes que Jesús usa para invitarnos a creer en Él. Así como de Él, así bebo de Él. ¿Recuerdan? El que tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree, beber es creer. Comer su carne, beber su sangre es creer en qué? En su sacrificio, en su obra perfecta, consumada a favor nuestro. Ahora, el versículo 14, vemos que dice la palabra, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí vemos que después de esta Pascua original, la que se realizó por primera vez en Egipto, el pueblo iba a continuar celebrando esta Pascua. Pero ya no lo iba a hacer como el medio de liberación provisto por Dios para ser libertado del juicio, sino como una conmemoración de ese evento. No sé si se entiende la diferencia. Aunque ellos iban a seguir matando corderos, aunque ellos iban a seguir comiendo panes sin levadura y hierbas amargas, pero lo iban a hacer en conmemoración de esta Pascua. Y me viene a la mente el Señor, la noche en que fue entregado, comiendo con sus discípulos, que tomando justamente los elementos que formaban parte de la cena de la Pascua, tomando el pan, lo parte, lo da a sus discípulos y dice, coman, este es mi cuerpo, era pan sin levadura, ¿no? Coman, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Y luego bendice la copa, toma la copa, la levanta y le dice, tomen, beban, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto,
derramada para el perdón de los pecados de muchos. Y Pablo, cuando nos habla de la institución de la cena del Señor, nos dice en 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y dice, haced esto en memoria de mí. Ya no más en memoria de la salida de Egipto, no, en memoria de mí. De lo cual esa Pascua era una imagen que yo hoy voy a cumplir en unas horas más plenamente y completamente para la redención, para rescatar a la humanidad de la esclavitud, de la peor esclavitud, la esclavitud del pecado. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. A partir del versículo 15 de Éxodo 12, vamos a ver que se instituye una segunda fiesta que iba a seguir a la Pascua, el día inmediato después, y que está relacionada con los panes sin levadura, que en la Biblia este término Pascua y panes sin levadura se usan casi indistintamente para hablar de todo lo mismo, ¿no? Fíjense que dice, del 15 al 17, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Recuerdan que el Señor tenía este énfasis, dice, no hagan obra de siervo porque fueron libertados, ya no son más esclavos. En el 17 dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Si bien aquí encontramos las ordenanzas sobre esta fiesta, tenemos que entender que son las ordenanzas, pero que en esta primera Pascua no se guardó de esta manera. Si bien ellos salieron al desierto con panes sin levadura, porque la prontitud y no hubo tiempo, no fue el primer día de los panes sin levadura y dijeron, bueno, no hagamos obra, váyanse de acá, decían los egipcios, y hasta le daban de sus bienes para que se vayan rápido. Y ellos, no podemos ir porque tenemos que hacer un día de descanso, después 5 días vamos a andar, otro día vamos a descansar. No. Pero sí se iba a conmemorar de esta manera luego, cuando se hiciera en memoria. Y en el versículo, ya vamos al final de Éxodo 12, 50 y 51, o al final del relato de la Pascua, dice, después que reciben todas estas indicaciones, así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Dios hizo lo que había dicho que iba a hacer. La noche que ellos dan muerte al cordero y están comiéndolo, Él pasa y trae su juicio sobre Egipto, y esa noche hubo un tremendo clamor en toda la nación porque no había casa donde no hubo un muerto, dice la palabra, y los echaron de la tierra de Egipto, de ese lugar del cual no los querían dejar ir. Ahora, vemos que esta fiesta de los panes sin levadura comenzaba al día siguiente del sacrificio de la Pascua. Es decir, el día 15 de Abib. Si el día 10 se separaba el cordero, el día 14 se lo inmolaba y al día siguiente comenzaba el día de los panes sin levadura, era el día 15 de Abib. Y vemos que dice que se iba a celebrar por 7 días y que el primer día iba a ser un día de descanso y luego el último día iba a ser un día de descanso. Ahora el pueblo de Israel tenía un calendario muy diferente al nuestro, lunar, con meses de 29 y 30 días. De hecho, ellos contaban los días de una manera distinta. Para ellos el día comenzaba a la caída del sol y terminaba a la caída del sol del día siguiente.
Sé que es un poco engorroso, pero tiene un sentido. Fíjense que lo que nosotros hoy decimos sábado. Bueno, hoy es sábado. Este sábado va a terminar a las 23:59. Y comenzó a las 0 horas. Para nosotros así es un día. Bueno, no, para ellos el sábado ya terminó a las 6 de la tarde. Porque comenzó el viernes a las 6 de la tarde con la caída del sol, aproximadamente 6 de la tarde, y terminó ya a esta hora aproximadamente con la caída del sol. Ya pasó, para ellos ya pasó sábado. O sea que si fuese con ese calendario ya estaríamos reunidos el domingo. ¿Se entiende? No me venga nadie mañana, ¿eh? Era así como ellos contaban los días. Entonces, lo que vemos aquí es que, sin importar qué día caía el 15 de Aviv, siempre ese día iba a ser un día de descanso. Si caía un lunes, si caía un martes, si caía un miércoles, iba a ser un día de descanso. Entonces, suponiendo que la Pascua, el 14 de Aviv, caía un día miércoles, vamos a usar ya nuestro calendario y nuestra forma de pensar, ¿eh? No digan a la tarde, no, vamos a hablar de días y ya está. Caía el miércoles, la Pascua caía el miércoles, al día siguiente, que era jueves 15 de Aviv, era un día de descanso. Y se iba a celebrar por 7 días consecutivos los panes sin levadura. El día viernes iba a ser un día más, el día sábado iba a ser un día de descanso por la ley de los israelitas, que siempre el séptimo día era de descanso. Y el día domingo iba a ser el primer día de la semana, después de ese día de descanso de la semana de la Pascua. ¿Por qué les digo esto? Porque los quiero marear. No, porque hay una fiesta más, y les voy a pedir que vayan a Levítico en este momento, en este caso capítulo 23, Levítico 23, porque vemos que hay una fiesta más que se celebraba durante esta semana, en la cual estaba la Pascua, los panes sin levadura, y esta tercera fiesta que se celebraba el primer día de la semana, vamos a decir para nosotros el domingo de esa semana. Siempre caía domingo, vamos a decirlo así, siempre caía el primer día de la semana. Y era la fiesta de las primicias. Si ustedes están allí en el capítulo 23 de Levítico, se van a dar cuenta que en el versículo 13 nos habla del día de reposo, ¿sí?, que nosotros llamamos sábado. En versículos 4 al 8 están las ordenanzas sobre la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que es lo que hemos visto hasta aquí. Y en el versículo 9 de esta misma semana está esta fiesta que les digo, que es la tercera celebración que ocurría cada primer día de la semana, en esa semana de la Pascua, para nosotros domingo, y era la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Miren, vamos a leer versículo 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Entonces, lo que pasaba en esa semana de la Pascua era que el primer día de esa semana, después del día de reposo, el pueblo tomaba la primera cosecha. En ese momento se cosechaba el grano, específicamente la cebada era lo primero que maduraba. Se tomaba un manojo, se armaba un ramo, por decir, de lo mejor, de lo primero, y se lo guardaba hasta el primer día de la semana, que se lo llevaba al sacerdote, y el sacerdote tomaba esa gavilla, la mecía, la presentaba a Dios para que sea acepta el resto de la cosecha, y se la ofrecían a Dios como una ofrenda mecida a Dios, con otros sacrificios que más adelante lo dice, pero no vamos a entrar en el detalle. Y de esta manera vemos que el Señor nos deja también un hermoso cuadro de la resurrección de Cristo. Porque, miren, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, ya terminamos. Versículo 19 al 21. Porque no alcanzaba que el cordero sea separado el día 10, sea sacrificado el día 14 y se pinte con su sangre los dinteles y se coma su carne en el fuego. No, el cordero tenía que resucitar. Porque como dice aquí,
Pablo, versículo 19 al 21 de Primera de Corintios, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El Cordero ha resucitado. Y como dice la Escritura, el primer día de la semana de la Pascua, el domingo para nosotros, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24, versículo 1 al 6. Jesús nos llenó de estos puntos para unir. Y Cristo cumplió todo perfectamente. Él es la primicia de los muertos resucitados. Y porque Él es aceptado, nosotros seremos aceptados. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y ese primer día, muy de mañana, la primicia de los muertos se presentó delante de Dios. ¿Se acuerdan que María Magdalena es la primera que lo ve resucitado y quiere abrazarlo y le dice: no me toques porque voy al Padre? La primicia de la cosecha debía ser mecida delante de Dios primeramente. Él es nuestra Pascua. Jesús es el cumplimiento pleno y completo de todas las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras en busca de Él. Veamos a Cristo en todo y gocémonos y démosle gloria a Dios por lo que Él hizo. Y te dejo solo ya con este pensamiento. El Cordero de Dios ya fue sacrificado, por eso ya no hay necesidad de sacrificio. Fue sacrificado en una cruz y el que lo sacrificó fue Dios mismo, su Padre. Su sangre ya fue derramada. Su carne ya fue cocida, cocinada, asada, bajo la ira de Dios. Somos nosotros los que debemos tomar esa sangre y aplicarla a nuestra vida y comer su carne creyendo en Él. Está allí, ya fue hecho el sacrificio, pero nos apropiamos por la fe. ¿Está dispuesto para todos? Sí. Pero el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y eso es creer en Él. Si no creíste, te invito a que lo hagas. Ahí está la vida eterna, no hay otro lugar, no hay otro sacrificio, no hay más nada. En Él se cumplió todo. Su sangre ya fue derramada. Aplícala a tu vida y come su carne por medio de la fe. Te invito a orar. Padre, queremos darte gloria y honra, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por esa muerte en la cruz. Gracias, Señor, por esa resurrección de entre los muertos. Gracias, Señor, porque sabemos que por tu resurrección nosotros también, Señor, resucitaremos. Gracias, Señor, porque sabemos que porque tú fuiste aceptado, tu sacrificio fue acepto, nosotros somos aceptos en el amado. Gracias, Señor. Gracias porque tú has cumplido todo al pie de la letra, Señor. Y nos gozamos cuando vemos tu completo control, gobierno y dominio de todas las cosas, incluso, Señor, del momento y la manera en la cual diste tu vida en rescate por muchos. Señor, que ese rescate dado por muchos no sea despreciado. Tu sacrificio ya fue hecho, Señor, que lo podamos apropiar a nuestra vida. Porque cuando llegue ese juicio del cual la 10ª plaga de Egipto era un tipo, y tu ira se derrame sobre el mundo, solo los que están con tu sangre, cubiertos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estarán a salvos de la ira venidera. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús, por amarnos al punto de morir en la cruz. Gracias, Señor, por amarnos al punto de resucitar de entre los muertos. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Te amamos con todo nuestro corazón porque nos amaste primero. Y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.
Excelso sobre las naciones es Jehová. Su gloria es más alta que los cielos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Dios. Sea siempre bendito su nombre. Alabad a nuestro Señor. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Dios. Sea siempre bendito su nombre. Alabad a nuestro Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Alabemos a Él, al único digno. Nadie hay como el Señor nuestro Dios, sentado en su trono. Él se humilla a mirar en el cielo, en la tierra. Excelso sobre las naciones es Jehová. Su gloria es más alta que los cielos.